Buenos días, mi nombre es Sandra Denis Macedo Rodríguez y hoy les voy a hablar un poco sobre las clases de anatomía que tuvimos esta semana con el profesor Jesús Torres Espinosa. Como primer tema tenemos el húmero. El húmero es el hueso más largo de las extremidades superiores del ser humano. Forma parte del esqueleto pendicular superior y se ubica en la región del brazo. Se articula con la porción superior con escápula por medio de la articulación del hombro o articulación glenohumeral y en la inferior con el cúbito y el radio, por medio de la articulación del codo o articulación húmero-radioulnar. El extremo proximal del húmero tiene la cabeza, cuello quirúrgico y cuello anatómico, tubérculos mayor y menor. Tiene un borde anterior, un lateral o externo y un medial. La diáfisis tiene forma triangular donde se une la diáfisis con la epífisis y estas se llaman metáfisis. La cabeza del húmero permite el movimiento. Tiene dos cuellos, los cuales son el anatómico y el quirúrgico. En caso de romperse, como el nombre lo dice, necesita una cirugía. Los tubérculos se insertan en los músculos. El húmero consta de ciertas partes que lo caracterizan, como son la cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tubérculo mayor o troquíter. La cabeza del húmero corresponde a una cara articular de forma semiesférica que relaciona con la cavidad glenoidea o escápula. El cuello anatómico es una línea de disposición oblicua que conscribe la cabeza del húmero y se ubica sobre los tubérculos mayor y menor. El cuello quirúrgico es la parte estrecha distal a los tubérculos mayor y menor que sirven de inserción y palanca a los músculos escapulohumerales. Esta parte corresponde a un sitio común de fractura y se encuentra a contacto con el nervio axilar. El tubérculo mayor o troquíter posee una disposición de dirección posterolateral, presenta tres impresiones óseas. La mayor corresponde a la inserción del músculo supraespinoso. La media corresponde a la inserción del músculo infraespinoso y la menor corresponde a la inserción del músculo redondo. El tubérculo mayor se continúa hacia distal con la cresta del tubérculo mayor. En esta diapositiva tenemos una imagen la cual nos muestra dónde está situado el húmero, el radio y el cúbito. Tubérculo menor o troquín. Posee una disposición hacia anterior y sirve para la inserción del músculo sobreescapular. El tubérculo menor se continúa hacia distal con la cresta del tubérculo menor. Surco intervercular. Es un espacio que se encuentra ambos tubérculos que hace una corredera para el paso. Las correderas son canales y por el paso del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, tapizado por el ligamento. En el labio externo de la corredera se inserta el pectoral mayor. En el labio interno se insertan dorsal y redondo mayor, considerado como traquiano, a pesar de que se inserte allí. El cuerpo, surco, borde medial y lateral son uno de los que complementan a este hueso. Se ubica entre las dos epífisis del hueso, presenta una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. El surco corresponde a un canal ubicuo en la cara posterior con dirección inferolateral y sirve de corredera para el paso del nervio radial común y arteria braquial profunda y sus dos venas. El borde medial limita la cara medial del hueso y presenta la cresta supracondílea medial en su porción distal. Limita la cara lateral del hueso y presenta la cresta supracondílea lateral en su posición distal en el tercio proximal. Es un hueso largo paralelo situado entre la tróclea humeral y el carpo. Se encuentra en la parte interna del antebrazo, se articula superiormente con el húmero y el radio y por la parte inferior con el radio y los huesos del carpo. Tiene un cuerpo y dos extremidades.
seguimos con el cúbito. El cúbito es un hueso que se encuentra en el antebrazo y dispone de un cuerpo extensoso y de dos extremidades. Se articulan con el radio y el húmero en su parte superior y con el carpo y el radio en su parte inferior. Es ligeramente curveado y con mayor volumen en su sector superior. El cúbito, también conocido como ulna, cuenta con tres caras. Este hueso se halla en la región interna del antebrazo, mientras que el radio se sitúa en la región externa. Es un hueso junto al radio y húmero. Se desarrolla la articulación del codo por otro lado. Con el radio y los huesos del carpo da lugar a la articulación de la muñeca. Las lesiones más habituales del cúbito se producen en la zona cercana a la muñeca. Si una persona se cae y pone las manos para evitar golpearse la cabeza, el cúbito recibirá el estrés del impacto y puede fracturarse. Si la fuerza supera su resistencia elástica, esta lesión puede producirse en conjunto con otras, como la fractura de radio, la luxación de la muñeca, la dislocación o distorsión del codo y la denominada fractura de Colles, entre otras que afectan los huesos del antebrazo, la muñeca o la mano. Si bien es frecuentemente que la fractura del cúbito se dé en personas mayores, la edad no es una condición excluyente para este tipo de lesión. Son varios los factores que pueden afectar las características de una fractura de cúbito. Tenemos el radio. El radio está situado en la parte lateral o externa del antebrazo, paralelo al cúbito. Por morfología se trata de un hueso largo con forma y de prisma y ligeramente curvo. Su extremo superior o proximal, más redondo, conecta con la articulación del codo, y al inferior o distal más aplanado con la articulación de la muñeca, en el lado más próximo del pulgar. Presenta una curvatura externa generalmente poco pronunciada y otra interna con concavidad mirando al cúbito. Mientras más acentuada, tiene una forma prisma triangular constando de tres caras y tres bordes. El carpo es una parte del esqueleto en la extremidad superior que se encuentra en la muñeca. Está compuesta por ocho huesos unidos por ligamentos y que forman el esqueleto de la muñeca. Se disponen en dos filas, proximal y distal. En primer lugar, los huesos del carpo cumplen con la función de permitir la unión del brazo y la mano. Estos conjuntamente son varios músculos, ligamentos y tendones. Además de estos, aportan flexibilidad y capacidad de torsión a nuestras manos. La muñeca es un conjunto de una articulación condílea. Es una realidad de conjunto complejo de articulaciones formado por la articulación radiocarpiana entre las carillas de la superficie articular del radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo, radiocubital, articulación trocoide. Aquí tenemos un poco una imagen de los huesos de la mano. Vienen por colores así para distinguirlos. El morado pues nos dice que es el carpo. Vienen sus complementos, que es ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar, grande, trapezoide, trapecio, escafoides. En color amarillo tenemos el metacarpo, en color verde las falanges proximales y falanges medias en color azul, falanges distales en color naranja. Si nos fijamos bien, en el pulgar viene siendo que no tiene la falange media, lo cual en las demás sí, y esto también se presenta en la parte del pie, no tiene falange media, nada más lo que es el carpo, metacarpo, falanges y falanges proximales y falanges distal. Eso sería todo, muchas gracias.